bendiga y bienvenido, ¿no? Yo sé que le dieron la bienvenida, pero estoy un poco como acelerado, ¿no? Ramón siempre dice que cuando él se para aquí, le tiemblan las piernas. No sé, Eddie, ¿no? A Eddie no se le ve que le tiemblan las piernas. Pero sí da temor pararse aquí. Aunque el mundo vea esto como algo insignificante, y a veces algunos cristianos ven insignificante esto, eh, es terrible pararse aquí. Imagínense aquellos que se paran a decir mentiras, aquellos que son muy valientes. Bienvenidos al diálogo con la palabra de Dios. Esperemos que sea un diálogo. Eh, Vamos a tener una oración y vamos a poner esto en manos del Señor, ¿verdad? La enseñanza, porque es su palabra, no nuestra. Pretender asumirla para nosotros, como autores de ella, es una tontería. Palabra de Dios. Aquí hay muchas vidas que se quedaron en el campo por, por las promesas de Jesús y a ellos les debemos respeto. Por eso es que cada vez que uno oye un mensaje, debe tener los oídos bien abiertos para ver si son mentiras lo que te están diciendo. Como mostraba el hermano Gustavo en estos días, un caballero ahí diciendo tremendas mentiras, hablando de portales. Y yo siempre recuerdo algunas cosas, ¿no? Cuando estoy aquí, porque es el celo que tengo por la palabra. Entonces, imagínense decirle a la gente que hay 4 portales. Eran 4, ¿no? Y no puede faltar el portal de lo económico. Eso no puede faltar. Y hay gente, hermano, que cree esa estupidez, que cree toda esa basura. Si Jesús se indignó, hermano, al entrar al templo, cuando vio a aquellos mercaderes convirtiendo el templo en una estructura física, en una porquería, en una cueva de ladrones, así le dijo Jesús. Imagínate qué cosa más terrible es connotar el templo como una cueva de ladrones. Saque la cuenta, pues. Que vea lo grave de lo que dijo Jesús. Delicado. Ahora imagínense lo que nosotros somos para Dios por su palabra. Somos templo de Dios. ¿Y qué hacemos con el templo de Dios? Y eso lo hemos enseñado aquí. ¿Qué cosa hacemos con ese templo cada día? ¿Qué hacemos? ¿Qué dejamos entrar y qué dejamos salir que contamina? Porque no lo que decíamos la pequeña meditación de la célula, ¿no? Hablábamos de lo puro y lo impuro. Para los puros todo les es impuro. Para los puros todo les es impuro. Entonces hablábamos de que no es lo que entra lo que te contamina, sino lo que sale. O sea, eso quiere decir, de alguna manera, quiere decir que usted está habilitado para dejar entrar todo lo que quiera, pero no debe salir. Entonces, yo lo resumo en tres preguntas. No es lo que ves ni cómo lo ves, sino qué quieres hacer con lo que ves. Ahí está el pecado. Porque si no, no nos hubiese dado Dios ojos para ver y contemplar la belleza de la creación. Pero entonces, no olvidemos esa parte del templo, ¿no? Lo hemos hablado aquí en la iglesia muchas veces, pero como dije en una ocasión, por revelación del Señor, lo creo profundamente, no puede provenir de mí algo así, sino del Espíritu de Dios. Estudiando una vez, estando allí, metido en aquel océano, es la palabra de Dios.
Escuché al Señor decir, para muchos cristianos y para muchos que dicen ser cristianos, Cristo no satisface sus expectativas. Por eso buscan otros complementos. Y eso está dentro de la iglesia del Señor. Por eso debemos revisar, hermano. Revisar cada día lo que somos. La Biblia dice que somos templos de Dios. Que somos templos del Espíritu Santo. Imagínense, nada menos y nada más. O sea, esa afirmación es suficiente. Yo creo que no puede haber otra afirmación más allá de la que Jesús declaró, que esa de que somos templos del Espíritu Santo. ¿Y a dónde vamos a llevar el templo? ¿A dónde vamos a meter el templo? ¿Qué vamos a dejar entrar en el templo? Bueno, esto es como una introducción, ¿no? No está metido aquí en el paquete. Pero vamos a orar para que sea el Señor quien nos hable con esta enseñanza sencilla que le hemos leído 200.000 veces, que le hemos hojeado para adelante y para atrás. Y vamos a volver a leer, a ver qué tiene que decir el Señor hoy. Pero con lo que he dicho previamente, mantengámoslo allí, que es lo que somos. Señor, te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por el amor a la vida, Señor. Y por tu gran preocupación por nuestra vida. Perdónanos porque a veces estamos contrarios a ese amor. Toma tu control de la palabra, Señor. Permite que sea tu Espíritu quien nos interpele, que nos hable a lo más profundo del alma y del corazón. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros y gracias por tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Marcos 8 a partir del versículo 31 hasta el versículo 9:1. De verdad no es muy largo, es corto, ¿no? Y más o menos este texto, como mínimo, ¿no? No es que es la única, ¿no? Y es la absoluta, ¿sí? Pero que como mínimo, este texto recoge esta idea, una idea, las implicaciones de seguir a Jesús. Hay otras cosas, pero no se podemos hablar de todas. Pero como mínimo este texto recoge esta idea, las implicaciones de seguir a Jesús. Y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Hay implicaciones? ¿Habrá implicaciones? Pero antes de desarrollar este tema, yo quiero dejar en nuestra mente, ¿verdad? Dos cosas, algunas palabras que vamos a recordar lo que significan y unas nuevas que yo las he aprendido también. Vamos a avanzar allí. Ok, recordando algunas palabras utilizadas en las Escrituras. Algunas veces las usó Jesús, otras veces las usaron los apóstoles y a veces los discípulos que no eran apóstoles. Por ejemplo, la palabra levadura, ¿verdad? Todos tenemos una idea de lo que es la palabra levadura, ¿verdad que sí? Todo el mundo sabe. El que trabaja con panes, por ejemplo, el hermano Gustavo Mato, no sabe lo que es la levadura. ¿Verdad que no sabe, hermano? Él seguramente tampoco sabe, porque tiene ese Henry que le gusta meterle a la cocina. Cocina muy sabroso el hombre. Y Corina, que bueno, se puso a pelear y le dieron un golpe en el ojo. No, no, mentira. No, 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 yo estaba echando de broma, ¿no? Digo, se pone a pelear en la calle y le dieron un golpe en el ojo. No, no, no. Porque se cayó por ahí. Entonces la levadura, pero recordando unas cosas que de repente usted sabe más de eso que yo.
incluso más que la Biblia, pero la Biblia lo utiliza como símbolo y es interesante, ¿no? Dice que la levadura, en términos sencillitos, dice que es una sustancia agria que leuda la masa. Es agria hermano Mato, es agria, sí es agria, ¿verdad? No está mintiendo el texto bíblico. Entonces es agria, imagínate algo que te metes en la boca. Yo probé una aceituna la mata real, pues, porque caminando por allá, en un país por allá. Entonces me llamó la atención y agarré una bichita de esa, de las rojas, ¿no? Y me la metí a la boca. Yo pensé que era el sabor ese que uno come de la aceituna aquí, ¿no? No, hermano, eso es tan agrio como bueno, bueno. Y lo que hice fue, pero claro, me llamó la atención porque dije, oye, voy a agarrar una aceituna de la mata. Y orgulloso, y me la meto a la boca. Y la mata es la casa del pastor donde nos invitó a almorzar. Y él no me dijo nada, lo que hizo fue reírse. Pero, pero es agria, y dice que la levadura es agria. Ahora, es interesante eso, ¿no? Porque esto tiene que ver con una simbología bíblica. ¿Sí? Y fíjense que el pueblo judío, cuando celebraba la Pascua, ellos todavía lo hacen. El pueblo judío, ¿ves? Y los nuevos grupos, bueno, no sé si lo hacen. Pero ellos, por ejemplo, cuando iban a tomar la Pascua, agarraban y limpiaban la casa, hermano. Pero con una minuciosidad, debajo de la mesa, debajo de esto. Limpiaban porque ellos no querían que hubiera ni siquiera un granito de levadura en ninguna parte. Y eso es algo interesante. Y ellos ese día limpiaban, hermano, y si no limpiaban, que estuvieran seguros que habían limpiado, en ese lugar no podían tomar la pasta. Levadura. O sea, entonces es un símbolo de que la levadura, ¿qué es lo que hace? Leuda la masa. Y leudar la masa es algo artificial, no es natural. ¿Eh? Porque la harina no se infla sola. Por eso ellos comen el pan sin levadura, como un símbolo. Es interesante eso. Y yo quiero que mantengamos eso aquí, porque eso nos va a ayudar en el quehacer diario de la vida, ¿no? Entonces, lo otro es que es un símbolo que puede causar demora. Eso me llamó la atención, pero ese es un término muy figurado, porque o sea, en el contexto que se dice, era que eh, demoraba a, demoraba a que la gente que oía el mensaje de salvación eh, no lo entendiera, sino que era como una que retenía, demoraba. ¿Cuánto tarda la levadura cuando se le echa la harina? Es inmediato que ella eleva. Más o menos cuánto tarda, hermano. Depende de la cantidad. Pero sí tarda algo, ¿no? 2 o 3 horas. Entonces imagínense que Jesús le dice, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Cómo es eso? O sea, lo que ellos dicen tiene el efecto de una levadura que le estorba, o sea, para que ustedes logren entender la palabra, el evangelio, la nueva vida, la nueva palabra, les va a costar entenderlo por la levadura de ellos. Y llamó a lo que ellos sabían levadura, imagínense. Llamó al conocimiento de los fariseos y los maestros de la ley levadura. Ahora, lo otro interesante es que ellos no, sé que el pueblo judío ofrendaba o diezmaba y ellos podían dar ofrendas en especias, pero la única especie que no podían ofrendar era la levadura. ¿Y saben por qué? Porque para ellos la levadura era un símbolo de corrupción. Imagínense eso. Y Jesús le dice en el contexto que vamos a leer, en el contexto anterior,
Se cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. O sea, cuando uno lee eso, digo, ¿por qué Herodes? Ah, bueno, porque Herodes él era muy político, era un político. Y entonces se ganaba a la gente con el poder que tenía, con cosas, prebendas, levadura. Yo creo que Marco está tratando, cuando Marco introduce este término en su narrativa, yo creo que nos está diciendo de alguna manera a la iglesia, a su comunidad de lectores, les está diciendo, hermanos, cuídense de la levadura, cuídense de eso que leuda la vida en Cristo, que no sirve, corrompe, te corrompe, te corrompe. Y decíamos al comienzo que, que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo puede alguien ser templo del Espíritu Santo y vivir corrompido, vivir leudado con levadura, la levadura del mundo? Todo lo que sea obstáculo para mi crecimiento es levadura. El hermano él me hablaba la semana pasada de un texto interesante. Dejen la levadura. Y tomen la nueva para que tenga una masa nueva, una masa sin levadura. ¿Saben quién era masa sin levadura? ¿Saben quién es? Jesús. Él no tiene levadura. Lo que estaba diciendo, tomando la enseñanza del hermano, que yo creo que tenemos que haber escuchado lo que se decía, es que los fariseos, hermano, los maestros, tenían conocimiento de la palabra, pero la palabra estaba corrompida por la levadura. Y ya sabe que la levadura es lo que hacía. Y él dice, yo soy de una masa nueva, sin levadura. Decía uno de los padres de la fe, yo no recuerdo cuál de ellos eran, una vez lo cité aquí. Él decía, quiero ser pan fresco para ser devorado, como mi Señor. Qué interesante eso, ¿no? Creo que Marcos le está diciendo a su comunidad de lectores, está diciendo, tenemos que aprender a vivir sin levadura del mundo. Yo no estoy diciendo que es fácil, no he dicho eso. Y ahí voy a dar otras dos palabras que quiero que aprendamos hoy. Vamos a pasar. Y vean, dos palabras griegas importantes. Yo no las quise poner en griego porque la idea no es poner ahí en griego, porque no, nos ayuda, pero tampoco es que eso es más allá de eso. Pero la palabra se pronuncia así, epomoní, que significa, es cuando el discípulo o el siervo permanece debajo de la dificultad, sin sucumbir. Qué duro es eso. ¿Cuántas veces sucumbimos frente a estar debajo de una situación de opresión? ¿Cuántas veces? Y la opresión no es que usted escucha la palabra opresión y dice, no, es político. No se trata de nada político. El diablo oprime a la iglesia de Jesús. El diablo oprime el planeta, el mundo entero, hermano. Porque Él es el príncipe de este mundo. Así lo dijo Jesús. Tengo que ir a casa, ya tengo que irme porque el príncipe de este mundo viene. Es una realidad, es un hecho, no es un cuento. ¿Y saben por qué no es un cuento, hermano? Porque Dios no miente. La naturaleza de Dios es la verdad, por lo tanto, toda la palabra que salió de la boca de Jesús es verdad, aun cuando el mundo lo contradiga.
pero han surgido una manada de culebras y bandidos, de ladrones. Fíjense que uno es amable, pero ¿sabe cómo describió Jesús a esa gente? A esos falsos pastores y a esos falsos maestros y ahora a esos profetas, que ahora aparecen una guarida de culebras. Dice, fíjense cómo lo llamó Jesús. Esos que dicen ser pastores, que entran por otro lado y no por la puerta, ¿cómo lo llamó? Lo llamó ladrones y asesinos. Dígame si usted hay un término más duro que eso. Dígalo, pues. Yo les digo bandidos. Pero a veces no nos gusta escuchar eso. Y aquí en la iglesia se fueron familias enteras porque les toqué a unos bandidos, a unos ladrones y asesinos, en los términos de Jesús. ¿Y ahora qué dicen? Usted se ve en esa palabra, epomonín. Es cuando el discípulo o el siervo, hermano, permanece debajo de una dificultad. Pero lo más grande es sin sucumbir. ¿Cuántas veces sucumbimos frente a esa adversidad? Si usted hace una bitácora, se le va a tener que buscar otra, porque siempre estamos sucumbiendo. Y la otra es macrotemía, será como macro, ¿no? Pero se escribe macro. Es la dilatada resistencia. Eso, en la resistencia material de ingeniería civil, la dilatación es algo, es un material que se dilata y se contrae. La dilatación puede ser alargar o encoger. Alargar o encoger. Dilatación. Y se produce por ciertos fenómenos. Eso no va al caso aquí. Pero es interesante que esa palabra significa dilatar, o sea, la dilatada resistencia. O sea, ¿cómo decir? O sea, hemos sido capacitados para resistir en la fe, y entonces nuestra resistencia tenemos que dilatarla hasta el máximo. Pero es interesante lo que sigue, que no busca represalia, porque hay quien dilata y resiste, pues, pero detrás dice, tranquilo, espere una bajadita. ¿Es así? Yo lo perdono, o sea, yo olvidé, pero yo espero una bajadita, algo así. Entonces, pero pues, entendiendo un poquito este término, la macrotomía, es que algo así como la resistencia del siervo bajo presión, que no busca tomar represalias. Y dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, yo no digo aquí, aunque aquí ha pasado también, uno lo ve a nivel internacional, a nivel de esos grandes nombres, ¿no? ¿Cómo se muerden unos a los otros de esas represalias que toman de grandes predicadores que han fallado y entonces se, se cobran? En el caso hay un hermano muy famoso que pidió perdón, yo no recuerdo, Jimmy Suárez, que es un hombre muy bueno con la palabra. Y bueno, pecó. Y entonces él había acusado a otro pastor muy famoso y lo llevó abajo al abismo por pecado. Y ese resistió, pero esperando la represalia. Y consiguió a Jimmy Swaggart en un pecado muy similar. Y él pagó, pero Jimmy Swaggart se humilló y dijo, yo he fallado, yo acepto. Y se fue ayudado y el hombre ahora sigue la predicación. Y es un gran, murió hace tiempo, hace 2 semanas. Y el hombre que dejó muy buena literatura, muy buena.
De hecho, yo tengo un libro que él nos mandó a la asociación de una Biblia de estudio de Jimmy Swaggart. Eh, pero es más o menos el ejemplo, ¿no? Es esa resistencia que uno la dilata, pero que no espera o no busca represalia. Es el que planifica. Tú me bromaste, pero yo te voy a bromar más adelante. No, no. Para el cristiano no hay esa alternativa. No hay esa alternativa. O sea, nosotros tenemos que quitar esa levadura de nuestro corazón, hermano, y de nuestra mente. Aunque es duro, hermano. Por ejemplo, es duro saber que alguien se mete con tu hijo o con tu hija, o se mete con tu esposa, o se mete, y es duro, y te alteras, y puedes hasta llegar, como en un caso que me río porque un caso de una hermana que, bueno, ella es muy espiritual, hasta el lengua habla. Entonces llegaron y le estaban robando a la hija allí en el negocio, y aquella mujer salió, aquella hermanita en la fe salió, bueno, pues, no hubo palabra en el diccionario que se consiguiera. Pero en pleno público, claro, defendiendo a la hija de los delincuentes y tal, y qué desastre. Entonces, dice, parece que alguien le dijo, papá, tú eres cristiana. No es fácil, pero es esto, hermano. Es no sucumbir debajo de la dificultad. No sucumbir. Y no esperar o buscar represalia frente al que me agrede. ¿Cuál fue el mandamiento de Jesús? Ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Qué duro es eso. Si yo le echo un regaño a Aranza y le echo un regaño, ¿qué va a hacer la mamá? Debería decir gracias, pastor. Pero es eso, que a veces no entendemos que a nuestro alrededor, no necesariamente es así, ¿no? Pero Satanás es como un león rugiente alrededor nuestro, hermano, alrededor del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para hacerlo sucumbir, para hacerlo buscar venganza. Por eso dos cositas allí en mente. Vamos a leer el texto, vamos a pasarlo, a ver si es la que corresponde, ¿no? Sí, vamos a quedar ahí. ¿Hemos entendido, hermano? Sí. Pero yo quiero hacer una pregunta antes de, con esto ahí en la mente, ¿no? Quisiera hacer una pregunta, pero yo quisiera que tomara, hermano, un minutico serio, ¿no? No un minuto de mentira, un minuto serio, con el Espíritu de Dios. Y que usted en un minuto piense la respuesta a esta pregunta. La piense bien, con cuidado, sin apuro y sin dar respuestas complacientes, sino sinceras con él. La pregunta es esta, hermano. Para usted, ¿qué es lo más importante en su vida? Repito, no se apresure de dar la respuesta. Simplemente piénsela en un minuto ahí en silencio. Para usted, ¿qué es lo más importante en su vida? Tenemos un minuto para hacerlo. Para usted, ¿qué es lo más importante en su vida? Algunos respondieron, eh, respondieron bien, ¿verdad? Porque todo tiene que ver, todo lo que ustedes hablaron tiene que ver con la vida. Y de alguna manera todos dijeron que para ustedes lo más importante
es la vida. Seguro la expresaron diciendo que quieren estar al día con el Señor por la salvación, por estar en orden con Él, porque quiero hacerlo, pero siempre me fallo. Eso tiene que ver con la vida. Usted está diciendo, para mí lo más importante es la vida. Pero eso es interesante porque la hermana Camila citó Juan 3:16 y yo quisiera leer Juan 3:16 al 18. Debe buscarlo aquí. Yo no soy muy rápido con esto, pero Juan 3:16. Juan 3:16. Ajá. Vean cómo dice, ¿no? ¿Por qué pienso que esa es la respuesta que se dijo de diferentes maneras? Porque la vida, hermano, porque Dios es el creador de la vida. Es creador de la vida. Y vean las respuestas que ustedes dieron. Hacer su voluntad. Y para Él nuestra vida es lo más importante. Para Dios, hermano, lo más importante es nuestra vida. Y vean cómo lo dijo. Vean lo bonito, como Él lo dice, pero que a veces no oímos, no nos importa cuando caminamos, cuando hablamos, cuando nos relacionamos con el otro, que no nos importa dar respuestas ásperas a veces, o ser indiferentes, olvidando que lo más importante para Dios es la vida nuestra. Y vean cómo Dios expresa por qué es importante la vida. Y lo hemos leído 200.000 veces. Juan 3:16 al 18. Vean cómo dice, voy a leer literalmente como dice aquí, hermano. Voy a leer la versión NBI y después lo voy a leer la versión Reina Valera. NBI dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es importante para Dios nuestra vida, ¿no lo es? ¿No es para Dios nuestra vida lo más importante? Que de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Hermano, eso nosotros no lo valoramos. Nosotros vemos eso como un texto bonito y hacemos con el templo que somos del Espíritu Santo lo que nos da la gana y cuando queremos. Y luego, ¿cómo continúa? Dios nos envió a su Hijo al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Vean qué amor, hermano. No lo envió para condenar, sino para salvarlo por medio de Él. Somos lo más importante para Dios. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Somos o no somos lo más importante para el Señor? Yo quiero corregir algo, porque así, cuando estudiaba, estaba pensando en eso. Yo quiero corregir algo por si acaso, no sé por qué, por si acaso. Como dice el canto, por si acaso si no vuelvo, me despido a la llanera, me despido con las escrituras. Fíjense bien, hay algunos que creen, o a veces se cree, para no involucrar a nadie, porque todos tenemos errores en la comprensión del texto bíblico, y ahí debemos ser comprensivos, ¿no? Pero a veces se cree, hermano, que los cristianos, o que los que estamos aquí, fuimos predestinados para ser salvos. Y eso es mentira.
Usted no fue predestinado, hermano, ni yo tampoco. Porque si eso es verdad, entonces esto que acabo de leer es mentira. Es mentira. Pero Dios no miente. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo, hermano? A los predestinados. ¿A cuál predestinados? Yo creo en la predestinación de que Dios ha escogido hombres y mujeres específicas para un ministerio específico en un momento histórico específico. No habrá otro Abraham o sí va a haber otro Abraham. Dígame si va a salir otro Abraham. Dígalo. Lo que creo que la palabra te está diciendo, que nos amó tanto, somos tan importantes, el mundo, porque Él creó la vida, creó el mundo, creó todo esto que usted ve. Entonces a veces se cree o se dice, yo sé que no es de mala intención, porque no puedo creer eso, pero a veces es confusión cuando empezamos a leer algunos textos que nos enredan la cosa. Por eso hay que ir a las escrituras. Yo he sostenido y he entrado en contradicción con Calvino, ¿no? Bueno, si la predestinación es cierta, entonces Cristo no vino a hacer nada al mundo. Y todo esto es mentira. Porque entonces usted, antes de nacer, verlo de manera muy sencilla, allá dijo, vamos a hacer, bueno, este chiquitín, este va a nacer ya predestinado para ser salvo. Pero la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. ¿Dónde dijo eso? Entonces quiero corregir eso y me disculpa que me salí un momento del tema, porque quiero que eso se corrija. Si alguien tiene dudas, podemos hablar personalmente, no tengo ningún problema con eso. Pero yo lo que creo a la luz de la Escritura es que la salvación es el plan de predestinación de Dios para la humanidad. El plan de salvación es lo predestinado, porque todo el que cree en Él, todo, ¿no dice, dice ahí predestinado? ¿Qué dice? Todo el que cree, todo el que cree. Ahora, yo no creo que Jesús o los apóstoles estaban tan ciegos para no decir, los predestinados serán salvos. Todo el que cree, no importa la condición, raza, condición moral, espiritual, no, todo el que cree. Todo el que cree. Cierro esta aclaratoria. Hermano, creo firmemente a la luz de la Escritura que lo que fue predestinado fue el plan de salvación. El plan de salvación fue lo predestinado de Dios porque Satanás ya había caído, ya se había revelado y Dios tuvo que predestinar un plan de salvación para la humanidad que Él creó y de la cual para Él la vida es lo más importante. Si no fuera importante nuestra vida, Dios no estuviera preocupado por todo esto. Y cada quien hiciera lo que quisiera con su vida. Como en la época del diluvio. Todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Todo el mundo vivía como quería. ¿Y qué hizo? Se acabó. ¿Está claro? Si alguien tiene duda, no se la va a aclarar aquí. Pero quería corregir eso porque sé que se ha dicho algo de eso y creo que es un error. Bien, vamos a leer el texto ahora. Las implicaciones de seguir a Jesús. Vamos a irlo leyendo y rapidito porque ya nos queda poco tiempo. Voy a leer, hermano. Ya como dice el texto, ¿no? Marcos 8:31. Pero previo a eso, fíjense que antes de eso hay un contexto, ¿verdad? Simplemente lo voy a leer por el tiempo que tenemos. Fíjense que en, en esa lectura previa de Marcos 8, que a Jesús predice su muerte, él tuvo un contexto anterior que es interesante saber para poder entender bien lo que pasó. Uno de esos era que en el contexto anterior del episodio, Jesús había alimentado a 4.000 personas. Sí lo recordamos, ¿verdad?
Luego, eso va del 8, del versículo, capítulo 8, del 1 al 13. Y luego sigue Jesús en la enseñanza que habla de la levadura de los fariseos y de Herodes, que está en el 14 hasta el 21, capítulo 8. Dice, la exigencia de señales. Ahora fíjense por qué Jesús les hizo eso. Porque los fariseos le decían a Jesús que le diera señales. Ellos querían ver señales, querían ver. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Entendemos ahora lo de la levadura? Que el conocimiento no implica, el conocimiento de la palabra no necesariamente por esto implica que usted está en lo correcto. ¿Ves? Porque Jesús le dijo, a ese conocimiento que le dijo a sus discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Cuál levadura? O sea que andaba con un saco de levadura era, echándole a la masa. ¿Cuál masa? Se refiere al conocimiento de ellos, que estaba funcionando, reteniendo la comprensión del Evangelio, del nuevo vino. Y vean cómo a veces el conocimiento puede ser obstáculo para la comprensión del Evangelio de Jesús. Y ahorita ha abundado esa levadura. La levadura está como brotando como un volcán en nuestro tiempo, confundiendo al pueblo de Dios. Entonces vean lo que sigue. Después de eso, dice que Jesús sana a un ciego en Betsaida. Todos hemos leído eso. Eso está en el capítulo 8, de 22 a 26. Y después viene la famosa confesión de Pedro. Vean todas las cosas que sucedieron antes de este episodio. Y entonces viene la confesión de Pedro, cuando Jesús le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad que sí hemos leído eso? Y después dice, uno dice que eres Elías, otro dice que eres no sé quién, eres un profeta, que eres lo otro. Pero entonces él le pregunta a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo. O sea, le dijo en otras palabras, Cristo es lo mismo que decir Mesías en hebreo, Mesías, que es el Salvador, el Redentor, el ungido. Tú eres el Cristo. No le dijo, tú eres Jesucristo. No, tú eres el Cristo. Jesús, tú eres el Cristo. Entonces es interesante que Marcos introduce allí un elemento muy importante para nosotros, como herramienta de defensa de nuestra fe. Que mucha gente dice que Jesús no es Dios, sino que es el Hijo. Hay unos movimientos religiosos que dicen que Jesús no es Dios, sino que simplemente profeta. Otros dicen que es Adán. No se le sacan eso. Pero Pedro dice aquí, Marcos dice aquí, que Pedro dijo a Jesús, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres nuestro Salvador. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Es interesante eso, ¿no? Son afirmaciones que están allí muy subliminalmente. Y ok, entonces ahora sí entramos en el texto. Entramos en el texto, en la lectura. Yo estoy viendo ya, porque aquí hay alguien me está marcando. Pero no importa, usted está dispuesto a tener paciencia. Entonces voy a leer rapidito, ¿no? Voy a tratar de no pararme mucho. Vea cómo dice. Jesús predice, después de eso Jesús predice la muerte. Después que Pedro le dijo, fíjese, él le dijo, tú eres el Cristo. Fíjate, tremenda afirmación. Y vean que si tú eres el Cristo, ¿qué estaba diciendo? Oye, que tú eres el Salvador, que tú eres el que estábamos esperando. Pero entonces cuando viene lo que sigue, hay una contradicción. Una contradicción increíble. Acabo de confesar que eres el Cristo, que eres el Mesías. Vean aquí dice, luego comenzó a enseñarle. El Hijo del Hombre, eso le comenzó a enseñar. Ahora, pero déjeme decirle otra cosita para que podamos conectar bien. Él salió de Betsaida
y iba camino a Cesarea de Filipo. O sea, mientras él caminaba hacia Cesarea de Filipo, mientras iba caminando, él comienza a hablar con ellos y comienza a enseñarles y comienza así. Vean eso, es bonito esa conexión para poder entender lo que estaba pasando, ¿no? Entonces dice, luego caminando hacia Cesarea de Filipo, en el camino dice, luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Nada menos y nada más que por el Sanedrín, el liderazgo pleno del poder religioso judío. Nada menos, no era cualquiera. Es necesario, pero vean esa palabra que introduce Marcos, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Eso es interesante eso, ¿no? Porque a veces hay alguien que habla del Señor, pero es muy enredoso. Complica todo con palabras y entonces la gente, ¡ah! Eso fue clarito. Le dijo, mire, me van a asesinar, pero es necesario porque al 3er día resucitaré. No está dando posibilidad para otra interpretación. No hay otra interpretación. Entonces dice, vean lo que pasa. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. O sea, Pedro es muy amoroso. ¿Quién puede negar que Pedro amaba al Señor? Nadie puede negarlo. Pero Pedro era un poquito impetuoso. Pero dice que Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Esa palabra la investigué muy bien. Y esa palabra tiene algunos significados como este. Dice Pedro se apartó al Señor y le reclamó y le ordenó. Entonces yo le agrego esto porque me permite hacerlo. Le ordena, le reprende. No digas eso. Tú no vas a ir allá. Este es mío. Tú no vas a morir. Pero te estoy diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea asesinado y al 3er día resucitará. No creyó, no creía, estaba escuchando, pero no entendía absolutamente nada. Pero acababa de decir que él era el Cristo. Nosotros decimos, Jesús es mi Señor, pero hacemos con el templo lo que queremos. Lo que queremos. Y podemos estar viviendo en esa situación y hacemos de ese pecado algo normal. Normal. Pero no entendemos lo que viene ahora, que detrás de esa normalidad hay alguien que la ha estructurado en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a leer. Vean lo que sigue, ¿no? Pero, repito lo último para conectar. Pero lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, a exigirle, a mandarlo. Esas son las traducciones posibles. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Es interesante eso. O sea, es como que si Jesús estuviera así, y entonces Pedro le dice, Señor, ven para acá. Entonces cuando escucha que lo que Pedro dice, él se voltea frente a Pedro, lo miró a él, pero también miró a los discípulos que estaban más allá. Porque Pedro quiso ser cuidadoso, pero lo poncharon. Vean lo que el Señor le dijo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Pero vean a quién reprendió. Aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Y le dijo, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le dijo, ahora, vio a Pedro, pero no vio a Pedro, hermano. Vio a Pedro siendo instrumento del poder de Satanás. Marcos nos introduce
Marcos nos acerca, Marcos nos dice, mire, esto es una realidad. Satanás está vivo y activo y actúa. Si ustedes no lo creen, hacen mal. Si ustedes creen que es falso, se están engañando. Está vivo. Y Jesús lo confirma antes de partir. Tengo que ir a casa de mi padre a preparar morada para ustedes. Porque ya el príncipe de este mundo viene. Príncipe de este mundo. Príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo utiliza a Pedro, el discípulo más cercano de Jesús. Escuche bien. Eso es interesante. Cuando usted se crea que está más cerca de Dios, cuídese más. O cuidémonos más. Cuando usted quiere ministerios en la obra de gran responsabilidad, cuídese más. Porque la historia que cuenta Marcos y la experiencia que cuenta Marcos es que el diablo se va a acercar. Y si se acercó estando Jesús presente, ¿cuánto más ahora, hermano? ¿Cree usted que lo va a hacer? Acuérdense que el mismo Pedro no fue Satanás que le dijo a Pedro, que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. ¿Y lo zarandeó o no lo zarandeó? ¿Lo utilizó o no lo utilizó? ¿Por qué cree que Jesús se dirigió a Satanás y no a Pedro? Miró a Pedro y le dijo, oye, te está cumpliendo lo que te dije. Aprende a oír. No están oyendo la palabra. No están oyendo la palabra. O sea, lo que Marcos está tratando de decirnos, que Satanás no podía entrar en la vida de Pedro, pero sí podía interferir la comunicación, el pensamiento. Pero en el caso de Judas fue contrario. En el caso de Judas, cuando Jesús le dijo, haz lo que tengas que hacer, y salió, Satanás lo poseyó. ¿Sabes la diferencia? ¿Sí? Al menos que usted le dé acceso a Satanás. Ok, entonces vean lo que dice el 34. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Entonces, qué interesante esto. Vean lo que dijo. ¿Qué es lo que está aquí? Las implicaciones de seguir a Jesús. Primero le dice el peligro. Le advierte a la iglesia del peligro de que Satanás es un hecho real. Es un personaje real. Que no debemos, ¿cómo decirlo? No tengo la palabra aquí en la mente. Pero no debemos como sobreestimar que no está. Subestimarlo. Ignorarlo. O desestimarlo. No, consciente. O sea, lo que estaba Marco, que era una persona joven, la cual era muy impetuoso y todo era rápido, rápido. Dice, hermano, no ignore que Satanás va a acercarse. Y no en la realidad, sino en nuestra realidad. Porque es contra la iglesia que él dijo que iba a ir. ¿No fue eso? ¿No fue eso lo que le dijo Jesús en la tentación? Le dijo, si te postras ante mí y me adoras, te entrego todos los reinos de la tierra y su esplendor. ¿No fue eso lo que dijo? Pero Jesús le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás. Y entonces yo le agrego esto, porque creo que puedo agregárselo. Digo, entonces voy por tu iglesia. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a Pedro? Sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre él. Sin embargo, no prevaleció, pero lo interfiere, lo empuja, le presenta ofertas. Pero quiso ser más, quiso mostrar más amor que el que tenía. Y el Señor le dijo, espérate, hasta ahí llegas.
Y vea lo que sigue el texto, ¿no? Si alguien quiere ser mi discípulo, le dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Entonces pone, Marcos dice que Jesús pone sobre el tapete y sobre alto relieve, que es lo más importante, como en nuestra vida como cristianos, que ustedes dijeron eso. Entonces pone, es interesante porque pone tres condiciones, ¿verdad que sí? Entonces, seguir a Jesús tiene una implicación, que es una condición sine qua non, una condición que no tiene sino un sí, sí o sí. O sea, usted no va a seguir a Cristo en sus términos, es lo que está diciendo Marcos. Usted no puede seguir a Cristo en los términos suyos y en los términos del sistema de antivalores de la sociedad donde vive. Usted tiene que seguir, dice, para seguir a Jesús hay una condición sine qua non. ¿Y cuál es? Yo quiero leérsela literalmente. Claro, aquí está. Niéguese a sí mismo. Debe negarse a sí mismo. Debe tomar su cruz y debe seguirlo. Y vea que negar aquí tiene una asociación interesante. Negar aquí tiene un contexto posterior, que es ese que le acabo de leer. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, fíjese, las dos cosas más relevantes. Por mi causa y por mi Evangelio. Aquí está el Evangelio de Jesús, que dice que va a pasar, la salvará. ¿De qué sí? Entonces vean cómo hace una especie de contraste con respecto a lo de arriba. Porque no negarse a sí mismo es como esto que él dice acá abajo. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Mira, eso se entiende. Y no lo digo por la situación personal que yo tenga, ¿no? Pero es que lo logra uno entender, es así. Mire, cuando usted pasa de los 60 y va para arriba o para abajo, no sé, usted lo entenderá como usted quiera. Yo creo que para arriba, los cristianos vamos para arriba, los que no son cristianos van para abajo. Entonces, nosotros que vamos para arriba, logramos entender algunas cosas. Por ejemplo, lo que es la vanidad. Todo, hermano, dice la Biblia que todo es vanidad. Y cuando usted está yendo hacia arriba, se da cuenta que todo lo que lo rodea, excepto la vida de la familia, los hijos y la vida de ellos, su salvación, es lo más importante. Lo demás, hermano, discúlpeme este término, como decía Pablo, voy a usar la Biblia para no decir que soy yo. Todo es basura, todo es vanidad. Sin embargo, seguimos pegados a eso. Pegados como que, bueno, pero como que si nacimos con eso. Permítame un paréntesis, ¿no? Yo le voy a quitar 5 minutos más y termino. Hay un emperador todos debemos haber leído sobre ese emperador, Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó todos los imperios más culturizantes, el helenismo. Y él conquistó muchos países, toda la Europa y parte de Asia. Pero cuando llegó a la India, que se consiguió con los indios, los indios, ellos tenían elefantes y eso eran unos monstruos. Usaban como carros de guerra. Y cuando se confronta con ellos, no pudo conquistar la India. Entonces él se puso triste. Dice la historia que se puso triste. Porque dijo, no pudo conquistar a la India. Y dijo estas palabras. Se puso triste. Yo voy a tratar de dramatizarlo. Ya no hay más nada que conquistar. Tendría que volver a hacer y ver lo que está pasando hoy.
para que vea que estaba en un conocimiento incipiente. Imagínense lo que el mundo ha conquistado. Estamos en el espacio. Nos pueden ver aquí a nosotros hablando desde arriba. Entonces, él, en base a eso, él dijo esto. Dijo, todo es vanidad, pero nunca lo dijo. Lo hizo con un ritual. Cuando él muere, le dice a sus generales, cuando yo muera, ustedes me van a colocar en la tabla esa, desnudo, sin nada, y van a poner toda mi riqueza, mi oro, detrás de mí, todo el oro, y por las calles, van a empezar a lanzar toda mi riqueza a la gente. Todo lo que es mío lo van a lanzar. Yo traje nada al mundo y nada me llevo. Tremenda historia. Dijo, todo es vanidad. La Biblia es más precisa. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando vamos hacia arriba en edad y nos acercamos al Señor, es cuando logramos entender claramente esos términos. Los jóvenes no entienden eso. Los jóvenes no valoran que su vida es importante para Dios. Y continúa el texto diciendo esto, hermano. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Vean lo importante que para Dios es nuestra vida. Su vida. Mi vida. No hay más nada para Dios importante que la vida. Que no escatimó de encarnarse en la vida de Jesús para darnos la opción de vida eterna. Imagínense eso. ¿Quién da la vida por alguien? Entonces lanza esta profecía, de alguna manera es una profecía. ¿O qué, bueno, él sigue diciendo, ¿o qué se puede dar a cambio de la vida? Nada. Usted no puede cambiar, no hay nada que cambie su vida, que usted pueda pagar por su vida, no hay nada. Pero él sí pagó un precio. Qué bonito. Y vea, entonces dice, si alguno, ya es como algo profético, ¿no? Es como algo profético. Y dice, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, escuche, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Profecía. Y añadió, pero esto ya es un añadido allí, que no agrega mucho, pero vamos a leer. Y les aseguro que algunos de los de aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Vamos a pasar allí a la... Esas son las implicaciones de seguir a Jesús. Negarse a sí mismo. Tomar su cruz. No es que él le está diciendo, déjalo ahí. No está diciendo que yo tome la cruz de Cristo. No, él no está diciendo eso. Porque algunos ahorita quieren, se ponen una cruz de palo arriba y hacen una procesión con una cruz ahí. Eso no sirve de nada. Él lo que dice es que debe tomar su cruz. ¿Cuál es su cruz? Que tiene que tomar decisiones que glorifiquen el nombre de Dios. ¿Y qué significa eso? Si usted está en pecado, deje el pecado. Deje el pecado. Cambia de actitud. Quítese esa levadura vieja para que sea masa nueva. Eso es lo que enseña la palabra. Ahora, yo quiero que algunos opinen. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? Así, rapidito, sí, que se habla mucho, pero porque ya les agarré los 5 minutos. 5 minutos dilatados. Dilatados. ¿Qué aprendemos, hermano? A ver, ¿qué aprendió? ¿Qué aprendió usted? ¿Qué usted que aprendió hoy?
Ah, dígame, hermano. Para mí, es esa permanente revisión de lo que he aprendido, de lo que he oído, de lo que estoy creyendo, que estoy entendiendo, tomar la cruz y decir, no asumir como los fariseos, no, ya yo soy un experto, una experiencia, una vivencia, una enseñanza, quedarme con eso bien, no, sino que necesito como cristiana, que estoy tomando mi cruz, aprender todos los días, revisar, o sea, no conformarme, porque me llamó mucho esa atención que cuando denuncia, o sea, busca lo nuevo, implicaba la levadura que les enseñaban los fariseos, o sea, que no confiaban en las enseñanzas de los fariseos tampoco, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí es revisarme todos los días, aprender todos los días, leer la palabra todos los días, no conformarme, no asumir que ya me la sé toda, no, jamás. Amén. A ver, ¿quién más por aquí? Un valiente que arrebata el reino de los cielos. Porque yo puedo entender que la levadura es mala, ¿cierto? Mala, pero resulta fácil y acontece que a veces nos gusta. Cuando el Señor dice, niégate, está hablando de eso, de que esa levadura, aparte de que nos lleva a perder la bendición, podemos caer en la tentación de que nos puede llegar a gustar. Porque cuando habla de la levadura de Herodes, creo, entiendo que está hablando de lo esplendoroso, lo que le ofreció Satanás, el rey, los reinos, y eso nos puede llegar a desgustar. Creo que también es importante que vamos a aprender que no podemos descuidar, Sí. como dice la autora de los Hebreos, para no deslizarnos por ahí. Amén. Bueno, yo quiero terminar, ¿no? Diciendo esto. ¿Qué vamos a hacer con la enseñanza? ¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor está diciendo? ¿Simplemente voy a conformarme con oír o voy a tomar decisiones a favor del reino de Dios? ¿O voy a seguir viviendo? No estoy diciendo que usted es así, pero es que si esto pasó en este contexto y le pasó a Pedro, el discípulo más cercano, ¿cuánto no nos va a pasar a nosotros? Ojalá que no. Pero ¿con cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Con mucho respeto digo esto en el nombre del Señor y con la autoridad de la palabra. ¿Por cuánto tiempo más vamos a seguir en comunión con el Señor, llenos de levadura? ¿Cuánto más? ¿Cuándo voy a tomar decisión? ¿Cuándo voy a decir, Señor, ya, yo no quiero vivir más hinchado por la levadura? Yo quiero ser masa sin levadura, pan suave para ser devorado por tu gracia. Dios les bendiga.